Bienvenidos a la Universidad Privada Telesur, al curso Estadística Descriptiva, Unidad de Aprendizaje número 3. Título de la unidad: Análisis de regresión y correlación lineal. En esta unidad aprenderemos cómo analizar la relación entre dos variables estadísticas. Tema 1. La recta de regresión lineal simple por el método de mínimos cuadrados. En ocasiones nos puede interesar estudiar si existe o no algún tipo de relación entre dos variables aleatorias. Así, por ejemplo, nos podría interesar saber si hay alguna relación entre las notas de la asignatura Estadística 1 y las de Matemática 1. Por lo general, podríamos pensar de forma intuitiva que los estudiantes que tienen buenas notas en matemática también deberían tener buenas notas en estadística. Para poder verificar esto que aparentemente lo conocemos de forma intuitiva, es preciso hacer un estudio estadístico. Entonces, lo que podríamos hacer es registrar información sobre las notas de matemática y de estadística de un conjunto de estudiantes, ¿verdad? Pues bien, aquí se muestra precisamente mediante una gráfica las notas de matemática y de estadística de una población de 20 estudiantes que pertenecen al tercio superior de su promoción. En esta primera gráfica, donde se han representado los datos de las notas de matemática y de estadística, podemos observar una cierta relación entre ellas, donde podemos indicar que mientras mayor es la nota de matemática, mayor es la nota de estadística. Por este otro lado, tenemos un conjunto de datos que más se parecen a una parábola, ¿verdad? Pues ambas son muestras de que existe algún tipo de relación entre las notas de matemática y las notas de estadística. Para poder precisar mejor esta relación entre las notas del curso de estadística y las notas de matemática, muchas veces es necesario, cuando se da el caso de una relación lineal, modelar la relación mediante un análisis de regresión lineal. Vamos entonces a ver de qué se trata el análisis de regresión lineal simple. En principio, es una técnica estadística que tiene como objetivo establecer modelos matemáticos para representar formalmente las relaciones entre dos variables. Por ejemplo, aquí puedes observar la relación que existe entre la temperatura y el ritmo cardíaco de una persona. Se puede observar como una primera interpretación cualitativa que a mayor temperatura en el recinto, mayor es el ritmo cardíaco que presentan las personas dentro de este. Pero más allá de una interpretación cualitativa, nos interesaría saber si existe algún modelo matemático que pueda representar esa relación y que nos permita predecir o nos permita extrapolar valores que no se han registrado estadísticamente. Pueden ustedes observar aquí una ecuación que relaciona
precisamente dos variables. Se trata de una ecuación lineal. Lo que se ha hecho entonces es una regresión lineal donde a partir de estos conjuntos de datos se ha modelado mediante una recta. Entonces, de eso trata. Vamos a ver cómo vamos a obtener las ecuaciones de estas dos variables que tienen una tendencia lineal. Aquí puedes observar, en esta gráfica se ha representado en el eje de las abscisas a la variable x y en el eje de las ordenadas a la variable y. También puedes ver mediante estos puntos los datos estadísticos de una variable respecto a otra. Existe una recta cuya distancia a nuestros datos estadísticos, que aquí se puede representar con la letra D, es mínima. Esa distancia al cuadrado resulta ser la más pequeña. Por eso se denomina análisis de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Porque el objetivo es buscar una recta, al cual llamaremos en adelante la recta ajustada, cuya distancia a los datos al cuadrado es la menor posible. Esta recta es la mejor representación de los datos que tienen una tendencia lineal. Es preciso indicar que la variable x se conoce como variable independiente. Es la variable al cual nosotros le asignamos un valor y del cual esperamos que modifique el valor de y, que es conocido como la variable dependiente. De tal modo que y depende de x. Cuando la variable y depende de x, podemos expresarlo mediante y igual a f de x, lo que se lee como y está en función de x. Si la tendencia es lineal, esta relación de y con respecto a x toma esta expresión matemática que corresponde a la ecuación de una recta, la misma que puedes observar acá. Y igual a a más b por x. Esta es la ecuación de la recta ajustada, cuyos coeficientes a y b es de nuestro interés. Muchas veces la variable x también se conoce como variable de respuesta o regresando, y a la variable y se la conoce como la variable explicativa o regresor. En el eje x la variable regresando, en el eje y la variable regresor. En el eje x la variable de respuesta, en el eje y la variable explicativa. Veamos algunos ejemplos de regresión lineal simple, como es el caso de la producción dado en una compañía en función de la cantidad de materia prima disponible. Se puede observar a priori, en una interpretación netamente cualitativa, que a mayor materia prima disponible, mayor es la producción realizada por esta compañía. Observamos que esta nube de puntos tiene una tendencia lineal. Aquí en la gráfica se muestra precisamente la recta ajustada. Recuerda que la recta ajustada, obtenida por regresión lineal,
es la recta cuya distancia al cuadrado de los puntos estadísticos es mínima. Recuerda que por esa razón se denomina regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Se ha ejecutado el análisis de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados y se ha obtenido la ecuación de la recta ajustada, la que ustedes pueden observar aquí. Interpretemos esta ecuación. En principio se trata de la ecuación de la recta y igual a bx más a, donde a y b son coeficientes que aquí ya se han determinado. Vamos a ver las fórmulas para obtener los coeficientes de regresión lineal. Esta es la ecuación de la recta ajustada, que es igual a y igual a bx más a, donde b, el coeficiente de la variable dependiente, se calcula a partir de esta ecuación. Nota que en esta ecuación n es el número de datos que tenemos, x es la variable independiente que hemos registrado y es la variable dependiente. Aquí también está la fórmula para obtener el valor de a. Veamos algunos ejemplos de cómo obtener la ecuación de la recta ajustada por regresión lineal de los datos mostrados en la siguiente tabla. Se trata de la ganancia anual versus los gastos de inversión en millones de soles. Por lo general, cuando expresamos datos que dependen uno de otro, en la primera columna de la tabla registramos la variable independiente. En la segunda columna registramos la variable dependiente. Por eso aquí, en la primera columna, los datos se han denotado como la variable x y en la segunda columna los datos como la variable y. Estos datos están relacionados unos con otros. Tenemos una idea de que a mayor gasto de inversión es posible que obtengamos mayor ganancia anual. Pero, ¿cómo observar mejor la relación entre estas dos variables? Lo mejor sería realizar una representación gráfica de una variable respecto a otra. En este caso, la ganancia anual respecto a los gastos de inversión. Esta es la gráfica de estos 5 datos que se muestran en la tabla. Se muestra, por ejemplo, que cuando el gasto de inversión fue de 2 millones de soles, la ganancia fue de 4 millones de soles. También se muestra que cuando el gasto de inversión fue de 4 millones de soles, la ganancia fue de aproximadamente 9 millones de soles. Como puedes notar, los datos tienen una tendencia lineal. Por lo tanto, podríamos ejecutar una regresión lineal para obtener la ecuación de la recta ajustada de estos datos. Para ello, vamos a obtener los coeficientes a y b de la recta ajustada. Entonces, vamos a ampliar nuestra tabla. Notarás que en la fórmula de los coeficientes tenemos la sumatoria de los productos x y, tenemos la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de los x al cuadrado y la sumatoria de los x elevado al cuadrado. Ojo aquí con el denominador, no es lo mismo la sumatoria de los x cuadrado que la sumatoria de los x elevado al cuadrado. Para eso ampliamos nuestra tabla. Esto es lo que siempre debes hacer cada vez que ejecutas regresión lineal. Hay que ampliar la tabla.
Aquí están los datos que teníamos originalmente, la variable X y la variable Y. Construimos una tercera columna donde vamos a registrar el producto de X e Y. Por ejemplo, 3 por 7, 21. Construimos una cuarta columna donde vamos a registrar los valores de X al cuadrado. Luego aquí al final vamos a sumar los datos X, los datos Y, los datos XY y los datos X cuadrado. Y a continuación vamos a reemplazar en la fórmula. Reemplacemos entonces. N es igual a 5, porque hay 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Sumatoria de los productos XY. La sumatoria de los productos XY es 211. Aquí está. Menos la sumatoria de las X, 21. Por la sumatoria de las Y, 44. Todo ello dividido entre 5 veces la sumatoria de los X cuadrado. La sumatoria de los X cuadrado es 103. Reemplazamos. Menos la sumatoria de los X al cuadrado. La sumatoria de los X es 21 al cuadrado. Operamos con nuestra calculadora y el resultado es 1,8. Así obtenemos el coeficiente B. Ahora vamos a obtener el coeficiente A. Vamos a reemplazar entonces en esta fórmula para obtener el valor del coeficiente A. Sumatoria de las Y, 44. Sumatoria de los X al cuadrado, 103. Menos sumatoria de las X, 21, por la sumatoria de los productos XY, 211, dividido entre N es igual a 5, por la sumatoria de los X cuadrado, que es 103, menos la sumatoria de los X al cuadrado. Operamos y el resultado es 1,4. Aquí el resumen de los cálculos. B igual a 1,8. A igual a 1,4. Y es igual a BX más A. Esta es la fórmula de la recta ajustada. Reemplazamos el valor de B, 1,8, y el valor de A, 1,4. Entonces hemos obtenido la ecuación de la recta ajustada. Aquí se muestra la resolución del ejemplo realizado en Excel. Se han introducido los datos, luego se ha ajustado los puntos por regresión lineal y aquí se muestra la ecuación de la recta ajustada, tal igual como nosotros lo hemos logrado con las fórmulas de los coeficientes A y B. Esto significa que nosotros podríamos ahora predecir, por ejemplo, qué pasaría si la inversión se hubiese ejecutado en 8 millones de soles. Observen los datos de la tabla. En los gastos de inversión no se sabe cuál sería la ganancia anual para 8 millones de soles. Pero ahora que hemos obtenido la ecuación de la recta ajustada, es posible predecir. Y entonces para X igual a 8, multiplicamos por 1,8 más 1,4, y el resultado es 15,8 millones de soles. Es decir, para un gasto de inversión de 8 millones de soles,
obtendríamos una ganancia de 15,8 millones de soles. De este modo, mediante la regresión lineal, podemos cuantificar con precisión la relación matemática que existe entre dos variables estadísticas. Si los datos que tenemos están agrupados en una tabla de frecuencia, es posible ejecutar también la regresión lineal. Para ello, nos vamos a guiar de la siguiente fórmula, donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente, y con una rayita arriba es el promedio de los datos y, x con una rayita arriba es el promedio de la variable x, sigma x sub i, ¿no es cierto? Sigma xi se conoce como la covarianza, sigma de x al cuadrado se conoce como la varianza, y estas son sus respectivas fórmulas. Estas son las fórmulas que usamos para obtener estos dos coeficientes y lograr tener la ecuación de la recta ajustada. Veamos el siguiente ejemplo, que trata de las notas de 20 estudiantes que pertenecen al tercio superior de una clase de estadística y matemática. Estas son las notas de estadística, estas son las notas de matemática. Esta es la frecuencia con la que se dan este par de notas. Es decir, hay 3 estudiantes que tuvieron 18 en estadística, 18 en matemática. Solo hay un estudiante, por ejemplo, que tuvo la nota 17 en estadística, 16 en matemática. En total se han entrevistado a 20 estudiantes. Ampliamos la tabla. Nota que aquí están la variable x, la variable y la frecuencia. Ampliamos una cuarta columna multiplicando las x por la frecuencia, luego las x cuadrado por la frecuencia, luego se repite y por la frecuencia y cuadrado por la frecuencia, el producto xy por la frecuencia. Así es como debemos completar la tabla de datos. Al final se coloca la sumatoria de estas expresiones. Calculamos las medias aritméticas para x. Recuerda que la media aritmética en este caso sería la sumatoria de los productos xf entre la sumatoria de frecuencia, que viene a ser la cantidad de datos. 337 entre 20. 16,85 es el valor medio de x. Del mismo modo obtenemos el valor medio de y. Luego con los valores medios calculamos la covarianza. Acá está la fórmula de la covarianza. Reemplazamos la sumatoria de el producto xy por f, que está acá, menos el producto de las medias xy, que ya lo hemos obtenido acá anteriormente. Así calculamos la covarianza. Acá está el resultado, 0,2075. Del mismo modo, con el cálculo de las medias, calculamos la varianza. Esta es la fórmula de la varianza. Reemplazamos. Estos datos están en la tabla. Y esta es la fórmula ya de la varianza, 0,7275. Conocida la covarianza, la varianza y las medias aritméticas, reemplazamos en la fórmula de la ecuación de la recta ajustada. Se conoce el valor medio de y, el valor medio de x, la covarianza y la varianza. Reemplazamos y obtenemos la ecuación de la recta ajustada. Gráficamente, esta es la ecuación de la recta ajustada. Y igual a 0,285 x más 12,24. Lo cual nos permitiría predecir, por ejemplo, si las notas de matemática fueran tanto, cuánto serían las notas de estadística. Bien, hemos llegado al fin del tema 1. Recuerda, aquí hemos aprendido cómo encontrar la ecuación de la recta ajustada por regresión lineal, utilizando el método de mínimos cuadrados. Nos vemos en el tema número 2.